Danny Haiphong es presentador en YouTube, es analista, de hecho es alguien a quien yo veo en YouTube, tiene invitados excelentes, hace preguntas muy buenas y en general habla sobre geopolítica y muchos de los temas de los que estamos hablando ahora mismo. Y ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo con nosotros, nos acompaña desde la ciudad que nunca duerme. Señoras y señores, desde Nueva York, Danny Haiphong. Danny, ¿cómo estás, amigo mío? Estoy bien. Muchas gracias por invitarme, Rick. Y realmente aprecio todas tus amables palabras. Respeto mucho todo el trabajo que has estado haciendo. Y me alegra que te hayan dado una plataforma tan buena para hablar sobre la verdad de todos estos asuntos. Bueno, sabes, es interesante que digas eso, porque sí, en muchos sentidos, si hubiera sido por mí desde el principio, todavía estaría sentado en Washington, D.C. o en Miami, haciendo mi programa y compartiendo con el pueblo estadounidense una perspectiva de un país que deberían poder entender y conocer, aunque no estén de acuerdo, ¿verdad? Pero el país del que tú y yo venimos como estadounidenses, ha decidido que nosotros, igual que los soviéticos en su momento, e igual que mis tíos y mis padres en algún momento en Cuba, no tenemos permitido recibir información del exterior. Vaya, ¿cómo ha cambiado el mundo? Sí, Rick. Ese es el periodo en el que estamos viviendo. Hay una campaña de censura total para silenciar la verdad, especialmente sobre el imperio, porque el imperio está de hecho en declive. Entonces, ¿qué opinas de esto que acaba de hacer Trump? Quiero decir, ¿has escuchado lo que dijo Reader y lo que dijo Mearsheimer? La idea de que supongo se sintió ofendido o no le gustaron las palabras que usó Medvedev, o lo que sea, y decide enviar 2 submarinos nucleares frente a la costa de Rusia. ¿Qué piensas de eso? Bueno, a simple vista, parece que Trump está frustrado con Dmitry Medvedev. Pero la verdad es que lo que realmente le frustra es el enfoque de Rusia en general. En mi opinión, Donald Trump creía que cuando llegara al cargo, podría sentarse con sus homólogos rusos y básicamente darles un ultimátum silencioso, que sería, aceptad un alto el fuego, detened esta guerra porque yo lo digo. Pero Rusia y Vladimir Putin no hicieron tal cosa. No tenían absolutamente ninguna intención de resolver este conflicto en los términos dictados por Estados Unidos. Y por eso vimos que durante el proceso inicial de negociaciones no se logró ningún avance. Estados Unidos ni siquiera ha enviado a Rusia ningún tipo de propuesta que implique un acuerdo de paz. La intención desde el principio fue forzar a Rusia a capitular. Y Rusia, dado que está ganando la guerra, nunca haría tal cosa. Así que realmente es el enfoque de Vladimir Putin. El hecho de que el liderazgo de Rusia esté llevando a cabo sus asuntos de manera tranquila y calmada, avanzando en sus objetivos en la operación militar especial, y haciéndolo de forma silenciosa, de una manera que es muy exitosa tanto en el campo de batalla como en el ámbito político más amplio, es lo que está volviendo tan loco a Donald Trump. Y que Dmitry Medvedev esté desempeñando ahora su papel de polimalo en las redes sociales es, en mi opinión, simplemente la guinda del pastel, lo que está dejando un sabor muy amargo en la boca de Donald Trump. Así es como reacciona Donald Trump cuando no puede salirse con la suya. Y realmente veo la personalidad de Donald Trump en general como uno de los reflejos más puros de cómo Estados Unidos, como hegemón y como imperio, realmente se siente respecto a la situación en lo que concierne a Rusia y Ucrania. Los líderes, los gobernantes de este sistema, parecen incapaces de aceptar el hecho de que no van a salirse con la suya en Ucrania, y aún así no logran desvincularse de esta guerra proxy perdida que ellos mismos iniciaron. Así que el hecho de que Donald Trump enviara a Ucrania submarinos nucleares es una vez más otro reflejo de cómo Estados Unidos tiene la guerra nuclear en mente. El propio Donald Trump dijo, estamos preparados para la guerra nuclear.
La verdad es que en realidad Estados Unidos no está preparado para una guerra nuclear, porque nadie lo está, ya que una guerra nuclear, como ha dicho recientemente Rusia a través de declaraciones de Dmitry Peskov, sería una derrota para todos. Por eso, Rusia ha desarrollado el misil Avangard, porque tiene la capacidad de recorrer más de 5.000 kilómetros en cuestión de minutos y causar daños sin el coste nuclear equivalente a un arma similar. Rusia se está preparando para una guerra larga. Se está preparando para una guerra sangrienta. Ya lo ha sido, especialmente para el lado ucraniano. Pero Rusia, desde el principio, se ha estado preparando para una guerra con la OTAN. Así es como ve a Ucrania. La administración Trump no engaña a nadie. Donald Trump no ha engañado a Putin, ni ha engañado a Rusia. Y Dmitry Medvedev simplemente está exponiendo estos términos de la forma más burda y directa. Creo que la declaración más importante es que Rusia no es Israel. Rusia no es Irán. No va a negociar simplemente por negociar. Y no va a hacer lo que Estados Unidos diga. Aunque Irán, diría yo, tampoco está haciendo eso. Sin embargo, Irán sí considera que las negociaciones son muy importantes, porque necesita que se levanten las sanciones. Pero Rusia no está en esa situación, porque las sanciones en realidad no están teniendo casi ningún impacto. La situación es muy sombría. Estados Unidos realmente no está en posición. ¿Cómo puedes? Tienes que tener mucho descaro para llamarte árbitro cuando eres un participante. Sería como si tú y yo estuviéramos jugando un partido de baloncesto ahora mismo. Estoy jugando contra ti y estoy perdiendo. Y en medio del partido saco un silbato y empiezo a pitar, diciendo que pido un tiempo muerto y que voy a buscar a unos tipos de 2,20 metros para que jueguen contra ti. Quiero decir, no puedes hacer eso. O eres el participante o eres el árbitro. No puede ser ambas cosas. ¿Crees que el señor Trump no entiende eso, quizás? ¿De verdad piensa que es el mediador y que Estados Unidos no es realmente quien está luchando contra Rusia en este caso? Bueno, Donald Trump es la definición de un narcisista. Y Donald Trump yo ni siquiera negaría el hecho de que tiene una autoestima muy alta. Sin embargo, una cosa que probablemente él negaría es que este narcisismo a menudo adopta una forma muy infantil. Y esto no es un ataque personal, porque a los liberales, a los demócratas, les encanta el tema de la salud mental. Les encantan los ataques personales contra Donald Trump. Esto es solo una observación basada en cómo se comporta realmente en respuesta, y en relación con las políticas que aplasta. Así que simplemente es una observación. Si fuéramos niños, si estuviéramos en Estados Unidos en la escuela jugando a deportes y actuáramos como lo ha hecho Donald Trump, lo más probable es que el entrenador o el profesor, o quien estuviera supervisando, nos pondría en un rincón de pensar, porque así es como se está comportando Donald Trump, como alguien que necesita un tiempo fuera. Necesita, ya sabes, calmarse y recurrir a lo que le quede de pensamiento racional. Pero en realidad, creo que el punto aquí ha sido, y he visto algunos que tenían muchas esperanzas en la llegada de Trump al poder, y quizás en que revirtiera algunas de las guerras de Biden. Regime diddle, y no ads. Sí. Lo que creo que estamos viendo en algunos que tenían muchas expectativas puestas en Donald Trump es que existía la creencia de que debido a que Donald Trump ocupaba cierta posición, porque fue tan atacado por ciertos elementos del establishment, él, por su propia legitimidad y su necesidad de mostrarse fuerte, realmente mantendría una especie de mandato popular, al menos durante un tiempo, quizá meses, quizá durante los primeros años de su administración. Todo eso se ha venido abajo, porque creo que no se tuvo en cuenta el hecho de que Estados Unidos en realidad está en una posición mucho peor en términos de su política exterior y su papel como hegemón de lo que quizás se asumía cuando él asumió el cargo. El hecho es que el conflicto en Ucrania está completamente estancado.
La situación en Asia Occidental está fuera de control. Y Gaza, Irán, todo esto, está derivando en una situación que arrastrará indefinidamente a Estados Unidos a una guerra interminable allí. Y por supuesto, el conflicto mayor con China ya es, en realidad, una derrota para Estados Unidos. Solo es cuestión de cuán lejos llegará Estados Unidos para intentar detener a China, lo cual no solo fracasará, sino que probablemente conducirá a otro tipo de guerra catastrófica en un futuro muy cercano. Esta última ocurrencia de Trump, diciéndoles a los indios, a los chinos, a los brasileños, y a quien quiera que añada mañana, supongo, que si siguen siendo amigos de Rusia, parece que estoy hablando de alguien en el instituto aquí, que si siguen siendo amigos de Rusia, entonces pueden olvidarse de ser amigos de Estados Unidos, y que Estados Unidos los va a castigar y dejará de ser su amigo. Casi me parece, Danny, que si yo fuera uno de esos 3 o 4 países, diría, oye, esta chica de aquí que nos critica en el instituto, ¿por qué no formamos nuestro propio club? Y realmente no necesitamos ser amigos de ella si ella no quiere ser amiga nuestra. Quiero decir, sé que parece que estoy describiendo una película adolescente, pero es que suena un poco así. Pero casi me parecería lógico si mañana escucháramos que China, Rusia, Brasil, Sudáfrica e India van a acercarse más y decirle al señor Trump, mire, siga amenazando, haga lo que quiera. ¿No tienes esa sensación? ¿Y es eso lo que esperas? Ya está ocurriendo, Rick. Acabamos de presenciar la cumbre de los BRICS, de la que algunos tenían una opinión baja. Pensaban que no iba a lograr mucho, pero en realidad logró bastante. Y gran parte de eso se debió a las constantes amenazas de Donald Trump hacia todos estos países BRICS que mencionaste, y ahora está aplicando políticas desastrosas en el ámbito económico en forma de aranceles. Recientemente, por ejemplo, los aranceles a Brasil han llevado a que Brasil simplemente redirija su lucrativa industria cafetera hacia China. Así que ahora China va a tener asegurado ese mercado. He estado en China varias veces en los últimos años. Digamos que hay un mercado enorme y una gran demanda de consumidores de café en China. Les encanta el café, se está volviendo mucho más popular que nunca, y las marcas chinas dominan. Pero ahora, Brasil tendrá la primera opción en ese mercado como inversor extranjero. Y Donald Trump básicamente le ha entregado eso a China. Y esto es lo que sigue haciendo en todos los ámbitos aquí. Porque la realidad es que la India no puede permitirse dejar de comerciar petróleo con Rusia. Sería suicida. Ya vimos, con el acuerdo comercial de la UE con Estados Unidos, que básicamente hundir tu economía y destruirte a ti mismo por el gas natural licuado y el petróleo estadounidenses es un suicidio absoluto. Y lo hemos visto, desde la destrucción del Nord Stream hasta las sanciones a Rusia y a Europa. Y ahora básicamente han mostrado al sur global, han mostrado a los BRICS exactamente por qué ese modelo es un desastre. Así que Estados Unidos, bajo Donald Trump, cree que los aranceles son un arma económica, de manera similar a como lo son las sanciones. Y Donald Trump no aprendió la lección de que las sanciones a Rusia fracasaron. Se podría argumentar que aunque las sanciones hayan tenido un impacto en Irán, también han fracasado porque no han provocado un cambio de régimen. Y esto se puede ver en todo el mundo. Lo que suele ocurrir es que los gobiernos desvían y redirigen todos los recursos económicos que pueden hacia su propia población y luego buscan alternativas. Y China, Rusia, los BRICS son una alternativa muy atractiva porque no imponen este tipo de condiciones y dictados a los países dispuestos a hacer negocios y comerciar. Así que China, con esta enorme economía que crece un 5% anual, por encima de las expectativas de todos los economistas occidentales. Estados Unidos, que en realidad tuvo un crecimiento negativo en el último trimestre y está estancado. Y como acabas de ver, Rick, Donald Trump tuvo que despedir al responsable de recopilar los datos del último informe de empleo en la Oficina de Estadísticas Laborales. Ponen está el mensaje, disparo Gorses.
Y gran parte de eso se debe a los aranceles, porque no es tanto que los propios aranceles estén creando los vientos económicos en contra, aunque en última instancia sí tienen un impacto negativo, especialmente en la inflación. Son un impuesto para los estadounidenses. Pero es la forma en que estas acciones se reflejan e influyen en la clase empresarial y financiera más amplia, que ve los aranceles como una posible amenaza a sus propios beneficios. Así que lo que hacen es retraerse, porque se dan cuenta de que lo que va a ocurrir es que los países extranjeros, las empresas extranjeras y los inversores extranjeros también van a retraerse. Y lo que estamos viendo es que Estados Unidos, bajo Trump, está llevando la economía estadounidense aún más hacia la estancación. Y eso solo va a beneficiar a los BRICS y, por supuesto, a Rusia, China y al emergente sur global. Así que, en última instancia, esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y probablemente esto era inevitable desde el principio, porque Estados Unidos no va a competir en igualdad de condiciones de todos modos. Es elegir el mal menor. O bien Estados Unidos va a librar una guerra contra estos países, o va a librar una guerra económica, lo que sea. Pero Donald Trump está eligiendo métodos y medios que en realidad aceleran este proceso, probablemente más rápido de lo que se esperaba. ¿No pensarías, sin embargo, que tiene que haber un Danny Haiphong en algún lugar de la administración? Recuerdo haber escuchado a JD hablar. Crecí en la misma ciudad. Conozco a Marco Rubio. Es más o menos de mi generación, un tipo cubano que creció en el sur de Florida. Al principio le oí decir algunas cosas y pensé, oye, por fin alguien habla de los BRICS. Al menos alguien sabe lo que son los BRICS. La mayoría de los estadounidenses ni siquiera han oído hablar de los BRICS. Creen que es algo con lo que se construyen casas. Escuché, ya sabes, a los McGregor hacerme sentir que iba a haber gente allí que iba a entender estas cosas. ¿Quiénes son estas personas que hablan con el presidente, que informan al presidente? ¿Son simplemente unos completos ineptos? ¿Son idiotas? ¿No saben nada de lo que tú y yo y cualquiera que sepa leer debería saber? Bueno, estas personas de las que hablas son las élites no elegidas y representan a las mayores firmas del lobby, las mayores corporaciones. Son aquellos que están en la puerta giratoria, como Marco Rubio y gente de ese tipo. Marco Rubio es un neoconservador acérrimo, siempre lo ha sido, y desempeñó un papel. Practicó, ya sabes, todos estos políticos son actores, y él practicó mucho al principio de la administración Trump para hacerse pasar por un supuesto diplomático. Y ahora, por supuesto, hemos visto cómo todo eso ha salido completamente mal. Básicamente, ni siquiera es el jefe del Departamento de Estado. No es el secretario de Estado. Simplemente está posando como tal, porque esa fue una concesión que Donald Trump dio a los Adelson del mundo y a los neoconservadores para impulsar su carrera y la de Marco Rubio. Así que esta gente... Oh, se te olvidó. Olvidas una cosa, según algunas de las estimaciones que he visto. Y ya sabes, en algunas de las conversaciones que he tenido con Max, por ejemplo, los Adelson le dieron al señor Trump hasta $500 millones. Es mucho dinero. Yo podría considerar hacer lo que quieras, Danny, si me das 500 millones en efectivo. Sí, y Rubio es su hombre. Quieren que Rubio tenga una larga carrera en la política estadounidense, incluyendo posiblemente la presidencia, lo cual es una idea de pesadilla, pero es algo para lo que los estadounidenses deberían prepararse, porque va a haber una elección presidencial en la que estará Marco Rubio. Pero el punto aquí es que no les importa. No es tanto que no lo sepan, porque tienen think tanks por todas partes, que constantemente hablan de juegos de guerra con China, hablan del coste económico de los aranceles, hablan de cómo los BRICS y el sur global se están uniendo. Y de lo que también hablan, sin embargo, es de una agenda de política exterior más amplia de Estados Unidos,
que en realidad es la agenda de política exterior de esta élite no elegida. Los financieros, los banqueros y, por supuesto, el Estado profundo, que en realidad son sus operativos a sueldo, el complejo militar industrial, etc. Tienen un plan general del que no pueden echarse atrás, incluso si tiene consecuencias negativas para ellos mismos. Y esto se ve en las acciones de Donald Trump, provocando a Rusia, ¿verdad? Algunos dicen provocando al oso, viendo hasta dónde pueden llegar con Rusia. Ellos esperan que su agresión, su búsqueda absoluta y total de la dominación en todos los ámbitos, simplemente haga que estos países se sometan ante la amenaza de una fuerza absolutamente desastrosa. Vemos esto en Gaza, por ejemplo. Creo que Gaza es realmente un mensaje al mundo de que Estados Unidos y, por supuesto, Israel, como su aliado, causarán una destrucción absoluta y total, y provocarán un sufrimiento inmenso solo para salirse con la suya, incluso si es inalcanzable. Creo que ese es el modelo. El modelo es que Estados Unidos, como hegemón, hará todo lo posible para salirse con la suya, sin importar el coste. Así que, para mí, no es tanto que sean tontos, sino que ven cualquier otro camino como existencial para ellos. Si toman cualquier otro camino, eso significa que Estados Unidos tendrá que aceptar ser el número 2, el número 3, el número 4, simplemente otro país, un país normal en el mundo, como dicen muchos funcionarios chinos. Su esperanza para Estados Unidos es que se convierta en un país normal, que opere bajo el derecho internacional, que sea tan grande y exitoso, o lo que sea por sí mismo, pero que no actúe como un dictador o un hegemón. Los gobernantes de Estados Unidos, las élites, no pueden aceptar eso, porque eso significa menos beneficios, significa seguir leyes que no pueden soportar. Y eso también implica permitir que Rusia, China, Irán, el mundo multipolar emergente, exista junto a ellos. Y no tienen ningún interés en la coexistencia mutua. Lo estamos viendo con Ucrania, lo estamos viendo con China, lo estamos viendo con Irán. Hay una razón por la que Donald Trump no puede cambiar de rumbo. La verdad es que, en realidad, nadie que se siente en su puesto va a tener permitido hacerlo, de todos modos. Vaya, y si lo hace o lo intenta, le harán lo mismo que a JFK. Quiero decir, no sería tan descabellado pensar que algo así podría ser posible. Pero el panorama que acabas de describirnos es uno en el que las personas elegidas por los ciudadanos de Estados Unidos no tienen nada que ver con la gestión de Estados Unidos, al menos no en asuntos importantes como la guerra y la paz. Y esas personas que realmente dirigen Estados Unidos están decididas a gobernar el mundo, literalmente. Tienen que ser los número uno, tienen que ser los gobernantes, no pueden compartir ese, tienen que dominar. Tienen que tener dominio sobre ese liderazgo. Y eso lo has expresado también, y me resulta difícil discutir contigo al observar las acciones de Estados Unidos en las últimas décadas. Resulta que tienes muy buenas fuentes y una comprensión completa de la situación en China. Permíteme preguntarte, ante todo, he escuchado algunos informes en las últimas 48 horas desde Estados Unidos que dicen que China está reforzando su ejército para, de alguna manera, no necesariamente invadir, pero quizá hacer algo en Taiwán. ¿Qué opinas de ese informe? ¿Qué has escuchado al respecto o qué puedes compartir? Bueno, estos informes en realidad aparecen cada cierto tiempo. Son muy frecuentes. A menudo comienzan en las redes sociales, de hecho, con muy pocas fuentes o pruebas que los respalden. Sin embargo, el hecho es, y la verdad es, que China se está preparando para la guerra. China está desarrollando y avanzando en tecnología militar muy moderna. Ahora tiene la marina más grande del mundo. Posee misiles hipersónicos que ni siquiera podemos contar. Tiene 600 ojivas nucleares. Tiene la capacidad de defenderse. Pero al mismo tiempo, China no ha cambiado su postura sobre Taiwán. Su posición es la reunificación pacífica en primer lugar, que Taiwán forma parte de una sola China y que cualquier intento de separarse de China
por parte de fuerzas en la isla, y por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, recibirá una respuesta. Y mucho de esto fue muy interesante porque cubrí este informe, Rick. Es que salió más o menos al mismo tiempo que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, este think tank del Departamento de Estado, publicó más simulaciones de guerra. Hacen simulaciones de guerra sobre Taiwán a menudo, pero esta vez simularon los efectos de un posible bloqueo impuesto por China sobre Taiwán. Y los resultados fueron desastrosos, por supuesto. China tiene todas las capacidades y todos los recursos para aislar económicamente la isla de Taiwán del resto del mundo en cuestión de minutos u horas. Pero creo que la coincidencia aquí es que China ya ha demostrado, cuando Nancy Pelosi visitó la isla de Taiwán hace unos años, y hasta todas estas otras visitas de funcionarios estadounidenses y personas como Mike Pompeo, que ya no es funcionario estadounidense. Cada vez que esto ocurre, China va a hacer medios militares en la isla, y también un bloqueo. Y hacen esto para demostrar que es muy posible hacerlo muy rápidamente y que este va a ser el gran coste, no necesariamente para la gente de Taiwán, porque China no quiere cortar a los chinos que viven en Taiwán de una vía económica que necesitan absolutamente en la China continental. Pero quieren mostrar a Estados Unidos y al resto del mundo que hay consecuencias por interferir en los asuntos internos de la nación china. Así que China se está preparando para la guerra, pero no hay ninguna invasión militar, entre comillas, inminente. Es difícil invadir un territorio que ya es propio tanto según el derecho internacional como a través de muchos acuerdos, 3 comunicados conjuntos, firmados con Estados Unidos en las últimas décadas. Entonces, lo que estás diciendo es que si Estados Unidos o la OTAN intentan hacer en Taiwán exactamente lo que hicieron en Ucrania, por ejemplo, básicamente tomar el control, apropiarse de ella en términos de infraestructura militar, economía, corrupción, lo que sea, entonces en 24 horas, China tiene un plan para rodear, bloquear y aislar a Taiwán de esos actores perjudiciales. ¿He resumido bien lo que dijiste? Sí. Y eso sería el fin del juego para la economía global, porque sabemos lo importante que es la fabricación de chips semiconductores en Taiwán. Así que, ese es realmente el objetivo final, porque sabemos, igual que Rusia ha sido tan cuidadosa a pesar de todo el bombo, en realidad, el bombo sobre la monstruosidad de Rusia, y cómo es una agresora que no se preocupa por los civiles, sabemos cuánto ha hecho Rusia para minimizar las bajas civiles. Por supuesto, China muy en la misma línea. No va a aceptar ningún tipo de guerra que ponga en riesgo a los ciudadanos chinos en Taiwán. Porque estarían matando a su propia gente, ¿no? Sí, exactamente. Quiero decir, esa es la cuestión. Los ven como hermanos, los ven como hermanas, tienen lazos familiares. Las conexiones económicas son muy profundas. Sí, China impondrá el máximo coste posible con el menor sufrimiento posible para la gente de la isla. Pero creo que lo que suele ocurrir, Rick, cuando hablamos de estas cosas, especialmente para la gente en el occidente colectivo, que está tan fascinada por el boom, boom, bang, bang de la guerra, es que la gente empieza a subestimar a China cuando ve que Taiwán se arma con miles de millones de dólares en armas estadounidenses, cuando ven a Estados Unidos apoyando el separatismo. Y preguntan, de manera similar a como la gente pregunta sobre Ucrania, bueno, ¿por qué China no hace algo al respecto? Pues bien, China quiere evitar una guerra con Estados Unidos porque sería muy costosa para todos en el mundo. Pero también creo que es un error subestimar la capacidad de China para hacer exactamente lo que dice que hará si Estados Unidos, respaldando a estos separatistas, cruza una línea roja y les empuja a intentar separar la isla de Taiwán y formar algún tipo de nación independiente. Si eso llegara a suceder, y realmente creo que es una posibilidad, porque no creo que Estados Unidos tenga otra jugada en la región que realmente pueda llevar a cabo.
they can even really move on. So if this is the only option to move on militarily, Así que, si esta es la única opción para avanzar militarmente, China actuará y lo hará de manera rápida y decisiva. Estados Unidos se encontrará en una posición similar a la que tiene en Ucrania. De manera similar, se verán obligados a decidir cómo van a actuar. Van a reaccionar de forma imprudente e intentar hacer algo que sin duda provocará un desastre económico y militar para Estados Unidos, o se retirarán y dirán, esta no es nuestra lucha. Lo más probable es lo primero, y creo que es donde reside el gran peligro. ¿Y qué pasa con el mar de China Meridional y el conflicto constante que vemos allí, con Estados Unidos diciendo que China está yendo demasiado lejos en muchas de esas islas y obteniendo el apoyo de Malasia, Japón y todos esos otros países de la región? Bueno, este es un ejemplo de cómo Estados Unidos interfiere continuamente en asuntos en los que realmente no tiene por qué intervenir. China, Japón, Filipinas. Estos países tienen disputas, claro, pero cuentan con mecanismos para resolver estos conflictos por sí mismos. Es Estados Unidos quien quiere, a través de esta región, reforzar su presencia militar. Por eso envía continuamente portaaviones allí, buques de guerra allí. Por eso fortalece e impone cada más dictados militares a naciones como Filipinas. Es decirles, todo en Moscú una justificación. Realmente, no existe un problema del mar de China Meridional, más allá de disputas muy solucionables entre países como China y Vietnam, o China y Filipinas, que podrían resolverse fácilmente a través de canales diplomáticos. Es Estados Unidos quien se interpone en esto y está intentando atraer a estos gobiernos a su bando para que estén cada vez más dispuestos, cuando Estados Unidos decida que es momento de enfrentarse militarmente a China, a servir como base para ello. Y eso, creo, es un grave error de cálculo por parte de Estados Unidos, porque tiene que depender de países que también son muy dependientes económicamente de China. Los países de la ASEAN, los países que se encuentran en partes del mar de China Meridional, realmente necesitan a China para desarrollar sus propias economías. Sin China, estarían en una posición mucho más desastrosa de la que ya están, dadas las décadas de extrema pobreza y, como sabemos, la injerencia y subyugación occidentales, etc. Así que el hecho es que, incluso en esta guerra comercial, Corea del Sur, Japón e incluso Filipinas se han negado a cortar realmente los lazos económicos con China. Por lo tanto, les va a resultar muy difícil involucrarse en el tipo de conflicto que Estados Unidos quiere que tengan. Todo esto, en realidad, es por un lado una bendición para el complejo militar industrial. Permite a Estados Unidos seguir desplegando lo que queda de su capacidad manufacturera para estas armas en estas regiones, para justificar su producción continuada y, por supuesto, los contratos gubernamentales necesarios para ello. Pero también es, creo yo, un enorme error de cálculo por parte de Estados Unidos en cuanto a su política exterior, al creer que puede galvanizar al revés Times para despedir en su voluntad. En realidad, no creo que en el análisis final ese vaya a ser el caso, porque estos países, especialmente la gente, van a tener que considerar qué merece más la pena. Luchar una guerra llena de odio contra China, que en realidad solo siembra más y más divisiones y presenta a China como el gran villano aquí, para luego ir a la guerra y morir por Estados Unidos. O desarrollar lazos más profundos con China, independientemente de lo que se piense de su sistema, para llegar a ser más prósperos. Esta es la propuesta que creo que ofrece China, que es casi imbatible en el sentido de que, ¿qué oferta aceptaríamos todos en esa situación? Si te pones en ese lugar, morir por un imperio moribundo, o tener una vida mejor comerciando con un país con muchos recursos, capacidad de manufactura, alta tecnología, etc., y dispuesto a hacerlo a un precio muy justo, creo que todos elegiríamos lo segundo. Si tenemos algún elemento racional en nuestra mente, creo que elegiríamos lo segundo. Permíteme hacerte una última pregunta sobre nuestro país.
los Estados Unidos de América, en particular donde te encuentras ahora, la ciudad de Nueva York, quizás una de las zonas más ilustradas de Estados Unidos, en cuanto a que la gente realmente hace cosas locas, como leer libros y cosas por el estilo. ¿Cuál crees que es el sentimiento general en Estados Unidos hoy en día? ¿Crees que la gente llegará alguna vez a darse cuenta de algunas de las cosas de las que tú y yo estamos hablando? Mencioné antes, por ejemplo, que la mayoría de la gente en Estados Unidos ni siquiera sabe qué es BRICS, porque los medios no les informan de nada. Y los medios, ya sabes, CNN es una broma, obviamente. Lo mismo ocurre con NBC, lo mismo con ABC, lo mismo con Fox. Ahora hay nuevas empresas que uno pensaría que intentarían crear algo diferente. News Nation o Newsmax, por ejemplo. Son peores. Quiero decir, básicamente son el centro neoconservador allí. Así que, para que la gente en Estados Unidos esté informada sobre cualquier cosa y tenga algo de sentido común, tienen que escucharte a ti, o intentar escucharme a mí de alguna manera, aunque probablemente sea ilegal, o en realidad, ya sabes, pueden hacerlo. O escuchar a Tucker, o ya sabes, a otras personas que hay por ahí. Pero me parece que esa es la única manera en que pueden hacerlo. Tienes la sensación de que está calando, de que está llegando. ¿Cuál es tu impresión? Tú estás ahí. Getting through? What's your sense? You're there. Yeah. So I think there are many sides Sí, sí. to this, and so, Así que creo que hay muchos aspectos en esto. Primero, realmente creo que estamos presenciando una combinación de una especie de malestar entre la gente en Estados Unidos. Está realmente salpicado e impregnado de mucha frustración, mucho desprecio hacia quienes nos gobiernan. Creo que no hay duda. La razón por la que hay tan poca confianza pública en todas las ramas del gobierno estadounidense y por la que hay tan poca esperanza en la economía se basa simplemente en la realidad de cómo vive la gente. El nivel de vida está disminuyendo y la gente está cada vez más frustrada. Eso está provocando una especie de resentimiento que, en mi opinión, abarca todo el espectro político. Simplemente adopta diferentes formas según cómo lo exprese la gente políticamente. Pero creo que hay señales de que se está avanzando en la comprensión de la gente, especialmente sobre Estados Unidos y su papel en el extranjero. Así que durante la guerra comercial con China, cuando se lanzó por primera vez, cuando Trump hizo todo aquello del Día de la Liberación, en abril, lo que vimos cuando estos aranceles subieron hasta el 145% sobre China, y China se negó a ceder. Donde yo vivo, este es un lugar que, aunque supuestamente es muy liberal y entre comillas progresista, digamos que hay mucha gente aquí que simplemente se traga la propaganda anti-China y anti-Rusia. Pero cuando esto empezó a suceder, cuando China demostró que no iba a inclinarse ante Donald Trump y sus dictados, mucha gente empezó a interesarse en por qué era así, cómo eran capaces de hacerlo. Y esto se sumó al hecho de que Donald Trump intentó escalar, y todavía lo está intentando en estas negociaciones comerciales, una especie de venta forzosa de TikTok, llegando incluso a prohibirlo durante un cierto periodo de tiempo. Eso llevó a que Xiaohongshu, la aplicación china de redes sociales, explotara en Estados Unidos. Es la única aplicación a la que los usuarios estadounidenses pueden acceder realmente, y la gente aprendió mucho sobre China. Esto se suma a la creciente conciencia sobre Gaza y el papel de Estados Unidos en los horrores absolutos que está sufriendo el pueblo palestino a manos del ejército israelí respaldado por Estados Unidos. Y por supuesto, el conflicto en Ucrania, que, a pesar de que la gente en Estados Unidos ha estado tan inundada de propaganda antirrusa, que ser antirruso es casi una reacción automática, ahora no ha llevado necesariamente a un apoyo masivo al conflicto. Así que vemos todas estas señales de que la gente está cada vez más en contra de estos conflictos. Se nota en la forma en que la gente habla de ello. Sin embargo, es el malestar, el estancamiento, la frustración, lo que lleva a varias cosas. Por un lado, hace que algunas personas estén más motivadas a buscar medios de comunicación independientes. Por eso los medios independientes se están volviendo más populares.
Y también les lleva a buscar algún tipo de acción, como vemos con Palestina, para detener la locura, para detener los horrores y para detener las muertes. Pero también puede llevar, y de hecho lo ha hecho, y lo hemos visto, a un resentimiento y una frustración que resultan casi desmoralizadores. Es como una pérdida de fe en el excepcionalismo estadounidense. Y eso lleva a una especie de pérdida de fe en uno mismo. Por eso creo que vemos que el sistema bipartidista, a pesar de estar dominado por las mismas élites, sigue sobreviviendo, porque la gente no ve una alternativa, ni la capacidad de construir una. Y también a nivel internacional, lo que creo que va a suceder, y lo que suele suceder, como se vio durante la guerra de Irak, la invasión estadounidense de Irak, es que hasta que no empieza a afectar directamente a la gente en Estados Unidos, hasta que algo como el conflicto en Ucrania, una guerra con China o lo que está ocurriendo en Asia Occidental con Irán, hasta que no afecta directamente a la gente en Estados Unidos, especialmente en forma de cuerpos que regresan a casa. Normalmente es entonces cuando el descontento y el resentimiento se convierten en rebelión. Tienes razón, porque no sienten los 300.000 millones de dólares de su dinero en impuestos que podrían haberse utilizado para ayudar a sus hijos, para crear un mejor sistema de atención médica, o incluso simplemente para dar atención médica a cualquier persona menor de 65 años, como la tienen en Ucrania y como la tienen en Israel, que están recibiendo el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Es absolutamente una locura pensarlo. Danny, se nos ha acabado el tiempo. Enhorabuena, amigo mío. Estaba pensando en tus cifras. Sabes, estás cerca de los 500.000 suscriptores. Cuando yo trabajaba en CNN, era el presentador con más audiencia en ese momento. Puede que recuerdes o no mi programa Rick's List. Y recuerdo que me felicitaban cada día si conseguía 300.000 espectadores en un día cualquiera. Y aquí estás tú. Y por cierto, hoy en día en CNN no llegan a 300.000 espectadores en el grupo demográfico clave, y tú llegas de forma regular a millones de personas. Eso es un mérito para ti, amigo mío. Enhorabuena. Bien hecho. Es porque dices la verdad, porque trabajas duro, porque tienes un buen programa y porque hablas con gente inteligente. Así que me quito el sombrero ante ti y muchísimas gracias por venir y compartir tus ideas con nosotros hoy.